Los bendigo en el nombre del Señor. Gracias a Faltó Jaciel por invitarnos a este tiempo para compartir. Sí, desde Reading nos mandó la invitación para tener este tiempo de compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero saludarlos como el apóstol Pablo saludaba a Timoteo. La paz del Señor y la gracia del Señor Jesucristo esté sobre todos ustedes. Son tiempos donde estamos viviendo momentos que no son tan fáciles de entender, pero Dios está en control de todas las cosas. Hoy quiero hablarte acerca de un tema trascendental y es rompiendo la mentalidad de langosta. Y es que tenemos que estar bien claros con respecto a algo. Dios nos ha creado para un gran propósito. Dios nos creó en esta tierra para ser alguien de bien. Nos creó con su imagen y semejanza. Nosotros somos eso que Dios siempre ha querido que seamos lo mejor de su reino en esta tierra. Dios te hizo único, Dios te hizo original, Dios te hizo con características especiales, tus huellas digitales, la niña de tus ojos, cada una de tus ideas, de tus pensamientos son especiales. Pero hay muchos que son infectados por esa enfermedad que les genera lo que es la mentalidad de langosta. En el libro de Números capítulo 13 y el verso exactamente 33 encontramos un pasaje bíblico que nos habla de un tiempo donde Moisés había mandado 12 jóvenes a inspeccionar la tierra de la bendición. Por 40 días estos muchachos estuvieron inspeccionando esa tierra. Y dice que cuando llegaron y llevaron la información, 10 de ellos dijeron lo siguiente: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Qué interesante. Moisés en ningún momento los llevó a que se compararan con nadie en ese lugar. Él los mandó y les dijo: vayan a la tierra y divisen cómo es la tierra, si es buena o es mala, si es fértil o es estéril, si es una tierra, cómo son las ciudades que tiene y cómo son los habitantes que habitan ahí. Y ellos se limitaron nada más a llevar la información de los habitantes que estaban allí y decir de que ellos se sentían como langosta delante de ellos, y sin que ellos les vieran, se miraban ellos como que ellos declaraban que eran langostas. Yo creo que esa mentalidad de langosta es una mentalidad que hoy está afectando a muchos en esta cuarentena. Qué casualidad, qué específico el Señor, de que fueron 40 días lo que estos hombres tuvieron. La palabra cuarentena viene del número 40, porque cuando ocurrió una peste hace cientos de años, tuvieron a la gente por 40 días, o 40 días era el tiempo que la mantenían. Estos hombres fueron por 40 días a divisar una tierra de bendición. Quizás Dios en este tiempo te ha estado preparando por 40 días para que puedas ver como Él ve, para que puedas ver lo que Él te quiere mostrar, para que puedas entender lo grande que tú tienes dentro de ti. Esta mentalidad de langosta es una mentalidad muy peligrosa. Es una enfermedad, reitero, que afecta mucho a la juventud de este tiempo. Hay varias características que te quiero mencionar de esta mentalidad de langosta. La primera de ellas es que se concentra en sus debilidades, menospreciando lo fuerte que posee. Esta gente, cuando miró a aquellos gigantes, tuvieron miedo y se miraron tan débiles que prácticamente desfalleció su corazón y ya estaban derrotados sin haber peleado. Yo no soy muy amante del boxeo, pero cuando un boxeador ya no puede seguir peleando, tira la toalla, y eso significa que ya terminó la pelea. Hay muchos que no entran al ring y ya tiraron la toalla porque no quieren pelear. Se enfocan siempre en lo débil que tienen, en lugar de estar mirando las fortalezas que Dios les ha dado. Estos hombres fueron de esos que miraron prácticamente la debilidad física. Jesús nos habló siempre de ser una generación violenta, y eso es lo que debemos de tener en este tiempo: ser violentos, atrevidos, intrépidos ante lo que Dios nos está dando. Número 2, su mirada está en sus limitaciones en lugar de su mayor potencial. Limitaciones todos tenemos limitantes, pero no tenemos que enfocarnos en eso. Tenemos que trabajar en el potencial que Dios ha puesto. Hay una habilidad, hay un talento, hay dones específicos que Dios te dio. Dios te creó de manera especial.
Pon atención a ese potencial que tú tienes. No te retraigas, no te detengas con las limitaciones. Las limitaciones déjalas a un lado y con el potencial que tienes avanza, prosigue hacia la meta. Número 3, las personas con mentalidad de langosta tienen una mentalidad negativa y tóxica, a pesar de ver acciones buenas en el pasado o en el presente. Esta gente estaba acostumbrada a ver milagros. Habían visto muchos de ellos el mar rojo abrirse. Habían visto milagros del maná cayendo sobre la tierra, cayendo para que ellos se alimentaran. Pero estaban poniendo la mirada en algo que ni por un instante habían intentado pelear para poderlo derribar o derrotar. Estaban prácticamente negativos. Hay gente tan negativa en esta tierra que aunque tú le muestres lo grande y maravilloso de todas las cosas, siempre continuarán con ese léxico, con ese lenguaje de decir no se puede, nunca se logrará, no lo intento mejor, estoy perdido, estoy en derrota. Entonces, son personas negativas y tóxicas. Número 4, están desalineados con el propósito de Dios. Recuerdo cuando tuve mis primeros carros, me costaba entender lo que era el manejo estructural y de mecánica de un carro. Recuerdo que hubo un carro que prácticamente, aunque le puse llantas nuevas, no lo alineé ni lo balanceé. Y el carro prácticamente se fue desgastando de las llantas. Y yo sentía, aunque fuese en carreteras buenas, sentía que el carro se iba de lado. Sentía que el carro no tenía el equilibrio y la estabilidad que debía de tener. ¿Por qué? Porque le faltaba alineamiento y balanceo. Cuando nosotros nos falta estar alineado con los propósitos eternos de Dios, prácticamente lo que sufrimos es un desgaste. Las llantas del carro se desgastaban de un solo lado y el carro no tenía la estabilidad. Eso hacía que no tuviera la velocidad adecuada, que el consumo de combustible fuera mayor y además de ello, la generación de vida del motor disminuyera. ¿Qué pasa con nosotros cuando no estamos enfocados, cuando no estamos alineados con los propósitos de Dios? Nos vamos desgastando y este desgaste nos lleva al desánimo. Cuando alguien tiene una mentalidad de langosta, siempre está desanimado, siempre está en incredulidad, siempre está en duda, y esa duda lo hace caer en ansiedad. ¿Cuántos en este tiempo han caído en esa oscuridad? ¿Cuántos en este tiempo han caído en esa penumbra que pareciera que nunca fuese a amanecer? Tienes que alinearte con los propósitos de Dios. Cuando entendí yo que había que alinear y balancear el carro, lo alineé, lo estabilicé, ¿y qué pasó? El carro generaba una mejor velocidad, generaba una mejor estabilidad, generaba un mejor consumo de gasolina. ¿Qué pasa con nosotros cuando prácticamente estamos alineados con los propósitos de Dios? Estamos fuertes, estamos con un vigor, estamos con un buen ánimo. Y a pesar de las circunstancias que nos rodean, siempre estamos con una mentalidad de victoria, porque sabemos que el tiempo presente que estamos viviendo es temporal, es algo que está limitado al tiempo y al espacio y a la materia. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios eterno y es un Dios sobrenatural que siempre va a poner en nosotros grandes cosas para que salgamos adelante. Número 5, las personas que tienen mentalidad de langosta se desvalorizan. No saben quiénes son. En pocas palabras, no tienen identidad. Ellos parecían, dice, como langosta delante de aquellos gigantes. Qué terrible situación. Hay gente que no sabe quién es. Y si no sabe quién es, no sabe a dónde va. Y si no sabe a dónde va, mucho menos podrá entender quién lo creó y para qué lo creó. Cuando una persona no sabe quién es, no tiene identidad, no tiene propósito, no tiene destino y no tiene origen. Pasa en una zozobra constante, está desvalorizado, continuamente se está comparando con otros. ¿Por qué? Porque tiene esa falta de valorización de su vida, le falta valor, le falta identidad, le falta entender por qué fue creado en esta tierra. Maravilloso Dios que nos creó para grandes propósitos. Detente un momento y date cuenta que Dios te creó para que seas un triunfador en esta tierra. La Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias a Dios porque Él nos amó y nos ha dado la victoria. Maravilloso es el Señor. Número 6, una persona que tiene una mentalidad de langosta continuamente se compara con los logros
de los demás. Esta gente se comparó con aquellos gigantes. Dijeron, no hombre, son demasiado grandes como para poder vencerlos. Nos miramos nosotros y nos miraban ellos como que fuéramos langosta. Ni los habían visto los gigantes, pero se estaban comparando. Un día dijo el pastor Jaciel, las comparaciones apestan. Eso dijo el pastor Jaciel. Es una frase característica de él. Dijo, las comparaciones apestan. Y encontré un pasaje interesante. Mire lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10 y verso 12. Dice el apóstol Pablo, pero no me voy a igualar ni a comparar con los que por ahí andan hablando de lo excelente que son. El problema de estos es que se comparan entre sí y se miden de acuerdo con sus propios conceptos. Hay gente que todo el tiempo está diciendo, no, si aquel es mejor, no, que aquel no hace lo que yo hago, no, que aquel sí lo logró y yo no lo voy a lograr, no, que aquel alcanza un mejor nivel académico y yo no puedo llegar a ese nivel, no, que aquel es un mejor deportista, no, que el otro aquí, que el otro allá, y estamos continuamente con esas comparaciones. No, tú eres único y tienes que estar siempre dispuesto a romper tus propias marcas, a romper con tus limitaciones, a romper con tu propio récord. Yo creo que no tenemos que estar comparándonos con nadie. Dios nos ha hecho de manera especial para que nosotros disfrutemos la vida y podamos ser personas de utilidad y de gran servicio en esta tierra. Esta sociedad nos necesita y cada uno de nosotros ha nacido para hacer grandes descubrimientos, para poder provocar grandes escenarios de bendición en esta tierra. Deja de compararte con los demás. Hay muchos que en este tiempo de cuarentena se miran en el espejo, ay, qué feo que soy, ay, qué fea que soy. No, hombre, no importa que sea feo. No importa que seas muy hermosa o muy hermoso. No importa si eres una belleza extraña. No, 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 no. Tienes que alegrarte como Dios te creó. Dios te creó único. Te creó de manera sobrenatural. Eres la imagen y la semejanza de Dios. Dice el apóstol Pablo, mirándome en un espejo, se refleja la misma gloria de Dios a través de mí. Refleja la gloria en los demás. No dejes que el enemigo te esté haciendo compararte con otros. Número 7. Los que tienen mentalidad de langosta portan una enfermedad que se transmite de una manera o altamente contagiosa. Qué terrible. Hoy todo el mundo se esconde, hoy todo el mundo le tiene miedo al coronavirus, o muchos le tienen miedo al coronavirus, otros le tienen prudencia, pero el miedo se ha empoderado de mucha gente, pero no le tienen miedo a este tipo de situaciones como es la mentalidad de una persona negativa, la mentalidad de una persona tóxica, la mentalidad de una persona como es con esta enfermedad que transmite la mentalidad de langosta. Mucha gente se contamina. Estos hombres cuando expresaron esto, dice que todo el pueblo lloró y desfalleció. Y comenzaron a decir expresiones como esta: mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, mejor nos hubiéramos muerto en este camino, mejor ojalá que aquí termine todo. Uy, nuestros hijos van a ser presas de toda esta gente, de esa gente, van a ser esclavos de ellos. Y dice que murmuraron y dijeron, no, vamos a destronar a Moisés y vamos a poner otro capitán. Mire todo lo que provocaron estos 10. Provocaron y contagiaron a toda la multitud. Más de 600,000 personas fueron contaminadas con esa mentalidad terrible. ¿Cómo se contaminaron? A través de la declaración de que ellos tenían, que era una declaración completamente diferente al mensaje que deberían de llevar. Hay gente que está continuamente llamándote para contarte chisme, para decirte aquello que aquellos dicen de ti. Y no te das cuenta que Dios está hablando lo grande y lo hermoso que tú eres. Deja de estar creyéndote lo que los demás dicen y agarra lo que las promesas y la palabra de Dios están hablando acerca de ti. Maravilloso tiempo. Yo creo que es un buen tiempo para meditar en las promesas de Dios y para tomarlas y hacerlas un rema en nuestra vida, para poder decir, no, esto es para mí, claramente, y estoy corriendo en esta promesa, y no dejar que ese contagio te esté provocando y destruyendo en tu mentalidad de hijo que tú tienes. Eres un hijo de Dios y como hijo tienes herencia. Eres coheredero, eres accionista de las bendiciones de Dios. Deja a un lado esa mentalidad, no dejas que te contagie, apártate. Número 8, la mentalidad de langosta destruye el plan maravilloso de Dios.
Qué terrible. Me encanta un pasaje que el apóstol Pablo que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 2, verso 39. Se le adjudica al apóstol Pablo este gran libro de Hebreos. Pero qué maravilloso es poder saber que nosotros no somos de los que miran atrás. En esta generación, dos se levantaron y dijeron, no, nosotros podemos más que ellos, que fue Josué y Caleb. ¿Qué pasó con los que dijeron que no era posible? Dice la palabra que fueron llevados a muerte. ¿Por qué? Porque la mentalidad de langosta siempre te va a autodestruir y vas a destruir a otros con las expresiones, con las declaraciones que tú dices. Es tiempo de cambiar esa mentalidad de langosta y llenarte de la mentalidad de un vencedor. La mentalidad de un vencedor sabe que es un hijo de Dios, número 1. Número 2, se da cuenta que tiene a un Dios que todo lo puede. Número 3, se da cuenta de la mentalidad de ese Dios, que es un Dios fiel, siempre fiel. Y cuando te creó, dijo, es bueno y en gran manera bueno lo que he creado. Así que mantente con los sonidos de un vencedor. Siempre sale a pelear las batallas sabiendo que ha tenido un vencedor que es Cristo Jesús. Te bendigo en esta hora. Levanta las manos ahí donde estás y podemos orar en este momento y declarar unas palabras de bendición sobre tu vida. Levántalas y di conmigo, Padre, en esta hora renuncio a toda mentalidad de langosta que ha habido en mi vida. Me declaro libre por el poder de tu palabra, por el poder de tu nombre y el poder de tu sangre. A partir de este día dejo a un lado todos aquellos hábitos, todas aquellas amistades que me han alejado de tu propósito, Señor, y me empodero de las palabras que me hablan acerca del bien que tú harás conmigo. Gracias, Señor. Renuncio a seguir siendo una persona que no alcanza las bendiciones de Dios. Declaro que a partir de este día tengo una mentalidad de reino, una mentalidad de hijo, una mentalidad de vencedor. Gracias, Señor, por hacer conmigo grandes cosas. Soy una nueva criatura, soy una nueva creación. Yo creo que después de este tiempo saldrás de tu vida, saldrás de tu habitación, saldrás de esta cuarentena como una persona nueva, como una persona transformada. Vas a tener un nuevo comienzo, y ese nuevo comienzo nos habla de nuevas oportunidades. Sal a la tierra a conquistar, sal a la tierra a ser esa persona con esa inteligencia superior que Dios ha puesto. Sal a disfrutar de las bendiciones de Dios y disfruta en este momento lo que Dios está haciendo contigo. Dios está cambiando y transformando y removiendo todo aquello que no sirve. Recuerda, el Señor Jesucristo nos ama y somos su mayor creación sobre esta tierra. Hemos sido llamados a ser conquistadores, a ser vencedores y a ser personas herederas de sus promesas y de todas las bendiciones de su reino. Te bendigo. Adelante. Gracias por todo. Continúa adelante caminando en victoria.